Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Silvia Carrió y yo tengo el honor, el gusto de moderar, facilitar la próxima mesa en este encuentro, que se llama Prácticas Narrativas en Salud. La idea de este segmento es poder seguir compartiendo con profesionales de la salud qué hacen en su práctica cotidiana, cómo es su enfoque de trabajo en la práctica cotidiana desde una perspectiva narrativa. Nos acompañan Beatriz Carballeira, que es médica clínica del Hospital El Cruce. Ana Díaz es licenciada en enfermería, supervisora de la terapia. Vicky Franco, que es musicoterapeuta y música, ellas dos comparten tareas, se lo van a contar enseguida. Y a mi lado, como siempre estos años, Jorge Jansson, médico clínico e hipertensólogo del Hospital Italiano. Bueno, vamos a pedirles que uno por uno nos compartan algo de lo que quieran traer aquí esta mañana respecto a qué significa desde su punto de vista ser profesionales de la salud con una mirada narrativa. Buenos días y gracias, gracias. Agradezco a Silvia que me propone compartir algo. Y muy bien, algo. Y este es el primer movimiento narrativo, algo, pero no todo, ¿no? Muchas veces tenemos un paciente delante y decimos, tengo que abarcar todo o algo, ¿no? Y si me puedo quedar con algo, eso es un gesto profundamente narrativo. Y cada vez que nos juntamos con alguien y nos pregunta qué es la medicina narrativa, no tenemos definición. Y entonces hacemos un esfuerzo de una forma, de la otra, y me gusta a veces pensar que es como un paraguas, y la demostración fue lo que acaba de pasar, un paraguas que se fue como ampliando a áreas del hospital, a momentos, a formas, a presencias. ¿La presencia de quién? Me preguntaba yo en un momento dado. ¿Sería del que mira de afuera, como Eduardo, del profesional que asiste, del paciente? ¿Cuál es la presencia que estamos enfocando? ¿O serán todas? ¿O será algo de cada una de ellas? Y ni les digo el desafío de juntar esta no definición de lo narrativo con la práctica. Existe esta historia de practicarla. En una vuelta alguien decía, no me sale. ¿Y qué es lo que no te sale? No me sale una historia que le tengo que decir a alguien para que cambie, para que sea otro. No, no es esa la práctica. ¿Y cuál será la práctica? Entonces, en un momento dije, bueno, les voy a contar una historia de éxito de una práctica narrativa sobre un paciente, pero ahí me di cuenta que había un error en eso, porque les estaría como transmitiendo que esto es una herramienta, como para cambiar al otro de quien ya es. Y entonces empecé como a enfocar algo que acá también surgió, ¿no? Que es mi propia presencia, tal vez esa búsqueda de la presencia ideal en mí como profesional. Y en cada uno de los relatos que me antecedieron sucedió algo de eso, ¿no? El intento de sintonizar ese cómo se está ahí. Cuando Javier al inicio decía, me informé, fui y me informé. Ese primer gesto, ¿pero qué me informa? Y él se informó de lecturas, otros leyeron aquí y allá, buscaron. ¿Qué los informa? Y entonces cuando yo les voy a transmitir algo muy personal, ¿no? No es algo que sea así, es algo de lo que hago yo. El ritmo de la caminata me ayuda a acomodar los versos. Esto es una frase de Octavio Paz, ¿no? Es una frase de alguien que escribe literatura, pero yo la tomo y me informo con esa frase. Y el ritmo de la caminata me ayuda a acomodar los versos. Entonces hay un ritmo en ese encuentro con el paciente que me ayuda a acomodar lo que va diciendo. Y entonces ahí logro como por un instante acallar esos 18 segundos donde me aparece la necesidad de interrumpirlo.
No, ya le voy a decir lo que tiene, el diagnóstico ya lo tengo porque la heurística de mi cabeza dice que ya sé. No, vamos a buscar un ritmo. ¿Cuál es el ritmo? Pero no es un ritmo personal y del otro. Cuando la lejanía late adentro, es que el adentro ya es afuera. Es haber llegado al alma, a ese hueco de nadie, que en cada uno se abre a todos. De vuelta, tomo las palabras de un poeta, Hugo Mujica, argentino, pero había como tratando de desafiar esta idea de la lejanía que se va acercando. Y esto nos pasa con los pacientes, ¿no? Me pregunto, ¿cuál es la distancia ideal? ¿Cuál es esa distancia que me permite encontrar el ritmo y seguir siendo eficiente? Porque ese es el propósito, conseguir algo de eso, algo generativo, algo que allí no estaba, que eventualmente, deseosamente, podría ser la solución, disolución, elaboración del problema. Pero por ahora no está ahí, ahí está el problema. Y algo se ahueca en uno, algo hay que hacer un espacio, ¿no? Ahí Mujica lo llama el alma, y me pregunto, ¿es el alma de quién? ¿Y hasta dónde voy a dejar entrar a mi alma a otro que es un extraño? Son preguntas que van sucediendo en ese encuentro. Sin embargo, se abre a todos, ¿no? Porque estamos como en el mismo barco, no son barcos distintos, no es que tenga un alma distinta. Y entonces me enfrento ante una necesidad narrativa. No sé, porque no sé. No sé el final, no me lo spoileen, decimos cuando escuchamos una historia. No me cuentes el final de la historia, no me quiero adelantar. Quiero encontrar el ritmo justo que me permita avanzar con esa historia y apreciarla. Pero para eso tengo que darle lugar al no sé. Ahora, no sé, en medicina es como un tembladeral. ¿Cómo hago para decir no sé y seguir siendo profesional? Hay una consecuencia de decir esto, ¿no? Y entonces caminaba, nada más, caminaba sin rumbo fijo, iba al encuentro. ¿De qué iba al encuentro? Entonces no lo sabía y no lo sé ahora, ¿no? Esta situación de indeterminación y de apertura a lo que sucede es una necesidad narrativa. Porque si yo lo cierro y ya sé todo, no, ¿para qué le voy a contar al doctor si él siempre me dice lo mismo? O viceversa, otra vez vino el mismo paciente, me va a contar lo mismo, ¿no? En cambio, si me indetermino, ¿no? A veces me dicen, ¿y usted qué es? ¿Es psicólogo? Es, es medio brujo, no sé. Bueno, y entonces a lo largo del tiempo con Silvia hemos trabajado este tema de arriba para abajo, para todos lados, pero fuimos buscando metáforas que pudieran representar esa definición que se nos escapa. No hay una, no se preocupen que no hay una, pero estas son las que fuimos usando, tocando, gustando. La primera, ¿cuál es el médico y el paciente? Y en cada una empiezo a encontrar que esto no es tan fácil. Hay una cuestión de reciprocidad y de que se funden esos límites. Esa apertura del alma es bidireccional. Y entonces, esto ya pasó. Fíjense que no estábamos guionados, pero ¿quién cura a quién? Como cerraba Paula su presentación. Y en esta ronda donde allanamos un poco esa asimetría que nos impone un poco ese ejercicio de la autoridad, que podríamos invitar a alguno que haya estudiado el poder. Y bueno, la cosa que finalmente les puedo decir y avanzar en esto, que cuando me acerco a esta cuestión con el paciente, no me acerco vacío. Sí, me abro, pero no vacío, porque en mí hay conversaciones previas que me informan, así como estas frases que les voy mostrando me van informando y sosteniendo para poder mantenerme en ese punto. Yo soy todas esas conversaciones que me preceden, que no son prejuicios, son las conversaciones que me preceden, y todas tienen nombre, apellido y dueño. Entonces,
En ninguna cosa soy original. Soy copia. Soy copia de todas esas conversaciones. Todas esas. Ahora, ¿cuáles voy a elegir de todas esas historias para compartir con el paciente y para activar esa cuestión generativa? Les pongo 4 nomás, pero esta lista es infinita, ¿eh? Que la conversación continúe. Ese es el imperativo rortriano, Richard Rorty. Suspender la incredulidad, ¿no? Miro una película y no me creo que es verdad, pero le permito a la película venir y le permito emocionarme. Pero si yo suspendo mi incredulidad cuando escucho a un paciente, tal vez deje de pasar eso que dice, pero a mí me duele, pero nadie me cree que me duele. Ir de la certeza a la posibilidad. Esta yo digo que es de Silvia, pero Silvia me dice que es de Brunner, de Jerome Brunner. Encontrar la postura de no saber, esta es de Harlan Anderson. Son las personas que me informan, ¿no? Y me ayudan a encontrar el punto. Este es otro que me informó. Está acá, en la esquina de las violetas, pegado. Tengo un patio en el alma donde cabe todo el mundo. ¿Y si esa alma que decía Mujica tuviera tanto espacio en mí para eso? Tal vez podría escuchar más historias distintas o detalles de las historias que se me están pasando por alto. Y a la inversa, si de a poquito vamos abriendo el espacio en el alma del otro, ¿quién dice que una alternativa a su problema no pueda aparecer? Y por último, si esta la saqué yo, fuera un paciente que está delante mío, en esa complejidad, ¿cómo hago yo para representarlo, para hablarle al paciente, hablar del paciente, hablar con los colegas del paciente? ¿Cómo hago yo? Parecería como que me quedo sin palabras. Hace un rato alguien se preguntaba cómo encontrar las palabras, ¿no? Dejar que las lecturas nos traigan más palabras. Ahora, ¿cómo encuentro un gesto que me permita representar eso que están viendo? Para hacer alguna elaboración, porque lamentablemente necesitamos poner palabras, ¿no? Porque tenemos esa interfaz entre la realidad y nosotros están las palabras. Rothko, él lo logró. Ahora, hay muchas de estas pinturas similares de Rothko, ¿no? ¿Y saben cómo lograba esta fusión de colores? Hay infinitas capas de color y de pintura una sobre otra, hasta que los colores van como amalgamándose y provocando este efecto. Hay una capilla con pinturas de Rothko en Estados Unidos, en Houston, solamente para contemplarlas. Es posible, pero necesita esa delicadeza, esa perseverancia, ese gesto suave que hizo el pintor para poder tocar esa realidad, pero nunca pensar que esta es la realidad. Y por último, llegó ese paciente, que después de haberme yo presentado del paciente, así como les acabo de contar, un día el paciente vuelve y me dice, de nuestros encuentros hice esto, y me da esto. Y yo miro, y eran las puertitas del consultorio, que cada encuentro se abrían y yo le traía una postura distinta, una actitud distinta, ¿no? Y ella me iba contando esta apertura al mundo de las posibilidades. Gracias. Beatriz Carballeira, médica clínica, Hospital El Cruce. Con una fichita azul. Bueno, buen día, mi nombre es Beatriz Carballeira, yo soy médica clínica del Hospital del Cruce. Bueno, agradezco mucho la invitación y como dijo Jorge, yo voy a contar un poquito de lo que yo hago en prácticas narrativas. Lo primero, bueno, ahí está.
Lo primero, yo trabajo en distintos ámbitos, ya sea en consultorio, en la sala de clínica o en domicilios. Y esto lo tengo muy presente, porque algo de lo que hablaba Pamela, por ejemplo, es la observación. Yo sé que el consultorio es un lugar más mío que de los pacientes, es un lugar muy despojado, en el cual no tengo mucha información de lo que a mí me interesa saber para ejercer eficazmente mi práctica, que es el mundo de los pacientes. Entonces, cuando atiendo en consultorio, generalmente los pacientes vienen con patologías estables, con enfermedades estables, lo cual no quiere decir que no sean graves, pero generalmente vienen solos. No tengo mucha información más que ellos mismos y cómo se hacen presentes en el consultorio. Y entonces dejo de lado la computadora, la aparto, para estar frente a frente con ellos. Y así está Romina, que viene a la consulta. Y yo generalmente ya a Romina la conozco, sé por qué viene, ya vi sus estudios complementarios, su tomografía, sus laboratorios, sus reactantes de fase aguda que no bajan. Y entonces le pregunto a Romina, ¿cómo es un día de su vida? Romina me cuenta que el dolor no la deja en paz, que casi no se puede mover durante el día, que durante las noches no puede dormir por el dolor, que se siente una inútil, que su marido se queja porque siempre se está quejando del dolor y que la queja la mortifica porque ya casi no le creen sobre el dolor que está sintiendo. Y entonces le pregunto a Romina que me diga cómo era antes de que este dolor estuviera. Y ella me cuenta que ella era muy activa, que se ocupaba de todas las cosas de la casa, que atendía a sus hijos, que atendía a su pareja y que no se quedaba un minuto y que entonces ella podía de esa manera desplegar todo lo que sabía en la cocina y poder de esa manera sentirse útil. Y en todo esto que yo escuchaba de Romina, me hacía preguntas adentro de mi pensamiento interno y le dije, Romina, de todo esto que me decís, ¿qué es lo que más te preocupa? Y entonces Romina me dice, lo que más me preocupa es quedarme sola. Y ahí lo que hago es repreguntar, porque ¿sola cómo? ¿Sola que se vayan todos? ¿Sola qué? La repregunta es algo que también utilizo mucho, porque no entiendo sola. Y ella me dice, no, que se vaya mi pareja, no, porque ya se ha ido otras veces, así que eso no me preocupa mucho, yo me las arreglo bien si él no está. Que se vaya mi mamá o mis hermanos, no, porque la verdad es que ellos siempre están conmigo, no tengo dificultad con ello, con eso. Es que me saquen a mi hija, a tu hija, y ahí se despliega una historia en donde Romina cría a una niña desde el 1 año y medio, que es la hija de su pareja, porque su mamá biológica murió, y que tácitamente todos saben que Romina es la mamá, incluso la niña, incluso el papá. Pero eso es una preocupación para Romina, porque en este momento de su vida Romina necesita un papel en el cual esté claro que ella es la mamá de esa niña. Entonces pacto la próxima entrevista y le digo a Romina que por favor me gustaría conocer a su esposo y que por favor la próxima entrevista venga con él. Otro ámbito donde ejerzo mi práctica es en la sala. La sala en general me brinda otro tipo de información porque los pacientes en las salas de internación despliegan cosas personales como tablet, música, veo objetos personales que me dan información acerca de sus mundos, pero además generalmente siempre están acompañados. Y las familias son una gran fuente de información y pueden transmitir muchas veces con palabras necesidades de mis pacientes, a los cuales estoy muy alerta. Y es así como una mañana visito a Mayra, una de tantas mañanas donde tengo mucho tiempo para poder verlos, tiempo sumado, ¿no? Un día tras otro en la internación. Mayra recibió su segundo trasplante de hígado. Entro a la habitación, me mira y me dice, ya sentencié que el lunes me voy de alta, ¿eh? Nos miramos, no digo nada. El silencio dijo todo lo que yo tenía para decir. Mayra es rockera, toca la batería, es adolescente, siempre está revolucionaria contra todas las directivas que puedan llegar a ser. Pero en ese momento yo no necesitaba hablar. Ya con el silencio bastaba cuál era mi postura. Y entonces le pregunto, Mayra, ¿estás bien? Sí, estoy bárbara, me siento muy bien. La segunda pregunta mía fue todo lo que pasó, ¿no, Mayra? Y ahí se empezó a desplegar toda la historia de la internación, del segundo trasplante, donde la madre empieza a relatar todo lo que ha pasado, las internaciones en terapia intensiva,
donde hay episodios donde Mayra no recuerda, y entonces la madre le cuenta todo lo que ha pasado, y entonces le pregunto, ¿tuvimos otra externación en donde te dimos el alta, verdad? Sí, me dice, sí, es verdad. Y tengo que esperar que todos se pongan de acuerdo, porque todos tienen que estar convencidos que es el mejor momento para mí. Claro, le digo. ¿Y eso va a suceder? Sí, sí, eso va a suceder, ya sé que va a suceder. Y entonces nos reímos de su carácter, nos reímos de su espera. Nos reímos y le digo, ¿quién te espera, Mayra? Me esperan en mi pueblo, cada vez que llego me pasean en autobomba como una campeona. Claro que lo sos, Mayra, sos una campeona. También en domicilio, pero acá en domicilio yo soy testigo activo del mundo en vivo y en directo, del mundo de mis pacientes y de su familia. Eso lo veo en sus paredes, en sus muebles, en sus portarretratos, en sus adornos. Y es así como Carlitos, que está en coma por una enfermedad terminal, fue a su casa porque era su necesidad y era lo que él quería, pero también debía ser sostenido por Marta, por José y por Lucía, que tenían que poder cuidarlo. Esa voluntad fue asistida en el domicilio teniendo en cuenta de que ellos estaban preparados para hacerlo, que ellos se sintieran la seguridad necesaria para saber que esos cuidados que eran recetados podían ser ejercidos de la manera más eficiente posible, con la tranquilidad de que ellos tuvieran de que estaban haciendo lo correcto. Es así como estas caras son de felicidad, en una situación que es trágica para la familia, pero donde ellos podían volcar cada una de las necesidades que tenían para estar tranquilos de que la tarea era cubierta con la mejor eficiencia posible. Cuando hago mi tarea, así como la recolecto, la escribo en la historia clínica, la historia de Romina, la historia de Mayra, la historia de Carlitos. Y esto lo comparto con el equipo, lo comparto en vivo y en directo o lo comparto porque lo leen. Y es así como la segunda consulta de Romina, yo estoy con la asistente social y hablamos de esta necesidad de Romina y de encauzar los caminos más legales para que ella tenga la necesidad que necesita satisfacer. Aparte de su tratamiento del dolor, de que bajen los reactantes de fase aguda por su osteomielitis, y donde la infectóloga que leyó lo que yo escribí me dice, Romina ya no usa el trípode, ¿sabías? Es así como yo veo que lo que escribo, las historias y las pequeñas preocupaciones de los pacientes se replican en una red que sigue saltando de uno a otro de mis compañeros también. Pero también, cuando es necesario y cuando las necesidades exceden a nosotros y a nuestro equipo y a todos los que hacen algo a partir de lo que se genera en la entrevista, puedo recurrir a las autoridades. Porque Guadalupe tuvo un accidente de tránsito trágico y quedó en silla de ruedas. Ella tiene una vitalidad impresionante y donde los consternados por la silla de ruedas éramos nosotros, pero ella no. Pero un día estaba extremadamente triste. Todos dábamos por sentado de que esa tristeza correspondía a la aceptación de una situación que no había aceptado hasta ese momento. Pero nadie hacía la pregunta. Hasta que la pregunta llegó y, ¿qué te pasa, Guadalupe? ¿Por qué estás tan triste hoy? ¿Qué es lo que sucede? Y es su madre la que está ahí, la que dice, lo que pasa es que extraña a Lila. Y entonces, ¿quién es Lila? Lila es su perrita desde los 7 años. Con Lila son inseparables, suben montañas juntas. Nunca se separaron y hace 3 meses que no la ve. Lila es su familia. O Marcelo. Marcelo está internado esperando un trasplante cardíaco. Hace 2 meses en una habitación que no tiene ventanas. Está muy triste Marcelo y Marcelo no dice lo que le pasa. Hasta que llegamos y decimos, bueno, pero Marcelo, hoy estás más triste, estás distinto. ¿Qué te pasa? ¿Qué es lo que sucede? Es que quiero ver el sol, pero sé que no se puede. Entonces, ¿para qué te lo voy a decir? Marcelo quería ver el sol. Y es así que con todos los cuidados, con el multiparamétrico que ven ahí, las bombas de infusión, los médicos y los cuidados necesarios, Marcelo fue a la ventana. Y además le agregamos un poquito de música y entonces Marcelo soltó la frase, estoy escuchando el sol. La práctica narrativa es un lugar en donde nos vinculamos íntimamente, pero donde mi lugar no es el centro. Mi lugar
deja de ser el centro. Mi saber lo tengo que aplicar a alguien que debo conocer. Por eso digo que es una práctica íntima para mí, en donde yo tengo que conocer el mundo de mis pacientes para conocer sus necesidades y así aplicar todo el saber científico que yo tengo. Esto tiene recompensa, como decía Jorge, tiene múltiples recompensas a nivel de los pacientes, de sus familias, más allá de los resultados. Y es así como yo tengo muy en cuenta esta frase donde dice: cada palabra dice lo que dice, y además más, y otra cosa. Gracias. Estoy un poquito inquieta, entonces me voy a parar, porque es así. Bueno, nada, lo primero que quiero contar y agradecer esta posibilidad y esta oportunidad, que sí, tal cual como se plantea el título, la práctica y en la narración se hace y nosotros lo practicamos en nuestra terapia intensiva, por suerte del Hospital Italiano, donde nada más ni nada menos que tenemos la terapia humanizada, que tiene que ver con decir claramente que la familia participa durante las 24 horas del día. Y ahí tenemos cantidades de situaciones, historias de cada uno, pero no es precisamente en lo que me quiero detener, sino es que ambas cosas, de lo cual tanto la terapia abierta como el tema de tener esta posibilidad de poder narrar un poema, decir una poesía, o cantarle una música, o acercarse con alguna situación suave, modifica terriblemente el comportamiento de las personas y claramente son herramientas que ayudan un montón. La familia, tal cual como contaba la doctora, en realidad puede llegar a decir cuáles son las necesidades que tiene un paciente, porque nosotros sabemos cómo están los pulmones porque vemos una placa, sabemos cómo está su medio interno porque sacamos un laboratorio. Pero ¿qué quiere? ¿A dónde quiere llegar el paciente? Claramente es la familia, y si no es la familia es el amigo, y si no es el amigo, si es un paciente que vive solo, el portero del domicilio donde vive o el diariero tiene más información en realidad a dónde quiere llegar el paciente, y nosotros podemos conversar y llevar adelante situaciones que el paciente claramente tiene necesidad. Hasta que un día voy a un lugar y encuentro un grupo de gente que me emocioné. Me tenía que ir porque tenía que volver a la terapia a trabajar, y me quedé tan sorprendida como una señorita muy alta que está aquí presente le susurraba a alguien. Y yo dije, qué bueno sería, ¿será así? Y una música, y de pronto apareció un acordeón. Y alguien dijo, ¿de dónde son? No, habla con Felicita. ¿Quién es Felicita? Felicita. Anda a Recursos Humanos, Felicita. No, Felicita no vive aquí, vive en otro lado. No, allá, bueno, asistencia social. Fui asistente social, no, nada que ver. Encontré a Felicita. Cuando encontramos a Felicita, empezamos lo que se llama el arte en salud dentro de la terapia. A mí me encantaría, y estoy trabajando para eso, y voy a ver a diputados, senadores de todos los colores, porque quiero que se haga ley la terapia abierta y el arte en salud dentro de las terapias intensivas. Porque muy lejos de lo que se plantea, como decía la doctora de paliativo hoy, donde la gente siempre asocia a la muerte, pero a la cosa más cruel. Y la gente asocia la terapia intensiva como la muerte y también las cosas crueles. Y sin embargo, nosotros estamos muy lejos de todo eso, y prácticamente todos los días hacemos cosas distintas. Quiero contar dos cositas muy cortitas, y aquí termino porque sé que no tengo mucho tiempo. Teníamos un paciente, muy amigo del doctor Gadano, que venía a hablarle. El paciente estaba súper enojado, tal cual como contaba la doctora. El paciente no quería la traqueostomía, porque aparentemente se la hicieron en gran necesidad. Así que su postura era estar como un soldado hacia la cama. Serio, ¿qué tal? Buen día. Obvio, no puede hablar, pero puede saludar. No, nada. Y aparecimos nosotras con el grupo de Arte en Salud, y entonces le contamos qué hacemos. Y somos como en el restaurante, ¿vieron? Que en el restaurante uno va a pedir una milanesa con papa frita, y nosotros le decimos, ¿qué tiene ganas de escuchar? ¿Una poesía? ¿Una canción? ¿Un cuento? Parece que somos como narrando mentiras. Y entonces las personas eligen. Y él dice, no,
se toma otra actitud y hace el gesto como que quiere una música, porque le decimos número 1, número 2, número 3, ¿verdad? Y entonces eligió la música y de pronto empieza a buscar cosas y nosotros no entendemos qué busca. Creemos que quiere escribir. No, no quería escribir, quería fibrón. Entonces le damos y acerca a la mesa. Cuando acerca a la mesa, dice así como, adelante con la samba. Y nosotros empezamos la samba y él empezó con los palillos del fibrón a cantar y a tocar en la mesa. Obviamente no podía cantar, pero pudo hacer con su gesto, con el bombo, como la música lo transformó y a nosotros sí nos sirvió como una gran herramienta para que él modificara su actitud. Se quedó súper feliz que tuvo la posibilidad de salir a contar que él era bombista, porque a nadie se le hubiese ocurrido preguntar qué hacía, porque no podía hablar. Y sin embargo, con el gesto, nosotros opinamos que no todo es la palabra a veces, si bien es mucho, pero a veces los gestos que él tuvo y esa posibilidad terminan. Seguimos el camino y en ese mismo día también encontramos un papá de 90 años acompañando un hijo de 60 con un CRM que vino de estar en la unidad coronaria, muy complicado, hizo una complicación respiratoria y apareció en terapia. Tristes los dos. Aparecimos nosotros con la música y el señor cuando vio la guitarra de 90 años, recordó que a los 14 años él creó una canción que nadie la conoce y que además se la había dedicado a una novia que quería, se ve que quedó de por vida enamorado, y entonces quería contarnos a nosotros. No, bueno, fue una fiesta esa posibilidad de que él tomó la guitarra de mi compañera, Quique, vamos a hacer esta recorrida, y entonces empezó a cantar esa canción de amor que se nos caían las lágrimas a todos porque evidentemente transmitía el amor de ese momento. Bueno, así nomás quiero contar muchas historias, muchas anécdotas. Yo soy una joven de 31 años, acá hay colegas también que saben que tengo muchos años, así que, y es tal cual, todos los pacientes son un desafío diferente de cada día, y este tipo de situaciones de poder tener el arte y la salud en ese momento tan crítico, como nos ayuda esos mimos musicales o esa narración o esa poesía. Gracias. Vamos, Anita. Bueno, yo voy a agregar solamente, trabajo acá con Ana, con el equipo de Arte en Salud, acá ya está Diana, nos coordina Ignacio, está Mariana, nuestra coordinadora artística, acá está Satia, falta Angie y falta Pau, que vienen después. Felicitas, que es nuestra coordinadora, acá que Anita la estuvo... Bueno, para mí trabajar en la terapia intensiva de este hospital y haber conocido a Ana fue un antes y un después. Si hablamos de nuestras experiencias personales, yo nunca había trabajado en una terapia intensiva como musicoterapeuta ni como música, había estado en otras áreas y cuando me dijeron terapia intensiva dije, bueno, vamos a ver si puedo con esto. Me interesaba, pero tenía como la experiencia personal, no de profesional, sino de acompañar a una persona familiar que estaba despidiéndose de este mundo en una terapia. Y mi visión de la terapia intensiva común era media horita al mediodía, media horita a la noche, un silencio, dije, la música, bueno, ¿no? Como no me imaginaba la situación. Y siempre era una cosa muy, bueno, de la limpieza, del cuidado, de que muy poca gente, y tenía ese recuerdo de la terapia intensiva. Cuando empecé a conocer al equipo que ya venía trabajando, y Anita que venía haciendo un trabajo, porque no saben lo que es el trabajo de esta señora, es titánico, porque realmente lo vive de esa manera. Entonces se abren puertas, y la terapia humanizada, la visión de esta salud más humanizada se hace algo real, digamos, realmente uno observa la diferencia de lo que es el contacto mínimo de la familia con el contacto de tener la posibilidad de tener a la familia
en la terapia, no solamente es la familia acompañando, sino que es una terapia en donde las habitaciones están intervenidas, hay relojes, se intenta que estén siempre en contacto con la luz solar, esto que decían de la importancia de tener contacto con el sol, básicamente. También siempre pienso que es una cuestión de recursos. En esta terapia hay posibilidad de que los enfermeros puedan dedicarle, ¿no?, el tiempo a sus pacientes. No es un enfermero con 25 pacientes, también eso es muy importante decirlo. Los enfermeros tienen, y enfermeras tienen la posibilidad de escuchar lo que pasa, de estar atentos, de tener los vidrios que están cerquita, que estamos ahí. Entonces nosotras cuando llegamos a trabajar, vamos en duplas a trabajar, porque nos acompañamos, nos miramos, estamos atentas. La escucha, esta escucha que tanto decimos que intentamos agudizar cada vez más, siempre, nosotras nos vamos, todas las veces que nos vamos decimos, ¿qué es la escucha? ¿Qué es la escucha? ¿Qué escuchaste vos? ¿Qué pasó? Y más en la intervención que es musical, poética, digamos, ¿no? Como nosotras pensamos, ¿qué pasó acá? Pudimos, y a veces nos vamos con diferentes visiones de lo que pasó, pero nos acompañamos desde la mirada y desde lo que está sucediendo en el momento, intentando acompañar a ese paciente. Pero antes, la escucha arranca con Anita, que nos manda un audio y dice, chicas, está el paciente de la habitación tal que es de Entre Ríos. Y viene con toda la familia que quiere, acá estamos con el chamamé, y acá, entonces nosotras llegamos con información, pero no con información del cuadro específico. También sabemos que es una situación delicada, que tenemos la información además que, chicas, en la habitación está cumpliendo años la otra vez. 88, nos dicen, 88 primaveras cumple la señora, está con la familia, escuchando, ¿se podrá prender una velita? Escuchábamos todo esto mientras vamos llegando a la habitación con la guitarra, con los libros, con el acordeón. Entonces, nos acercamos de esta manera. Esto es una realidad diferente y realmente es así. Digo, no es ideal, hay veces que nos vamos sintiendo que que podríamos haber dado más, que podríamos haber hecho otra cosa, con preguntas más que con respuestas, digamos. Pero lo que siempre pensamos que el trabajo en equipo que sucede, que es esto de trabajar de una manera de sumar escuchas, ¿no? Ana nos cuenta algo, vamos, a veces no hay tiempo, entonces nos cuentan los enfermeros y enfermeras, chicas, me parece que tal paciente le va a venir bien tal cosa. Después por ahí vamos y el paciente quiere otra, pero ya ese contacto fue muy importante para nosotras. Y bueno, y después de ahí se despliegan los lenguajes del arte, que son la poesía, que son lectura de cuentos, que hacemos viajes sonoros, que cantamos canciones. Y bueno, la verdad que nosotras no podemos pensar de otra forma este trabajo, sino es que cada día tenemos que agudizar más la escucha, que tenemos que acompañarnos de los equipos de salud, que vemos los resultados, que los pacientes se agitan menos, que tienen menos ansiedad, que tienen, nada, sí, también trabajó el brazo haciendo con la maraca, no importa, digo, todo está unido, pero agradecemos mucho esta posibilidad y lo observamos en el día a día, y cambia mucho, yo observando esto después, mi experiencia como familiar y estar en una terapia en donde no puedo casi tener contacto con una persona, a esta posibilidad, vemos que en el día a día realmente vale mucho la pena intentarlo y seguir intentándolo y seguir creciendo, porque esto no es que tiene un fin, ¿no? Así que bueno, agradecerle acá a la señora Anita y a todo el equipo que está acá acompañando y a los médicos que están acá contando todas las experiencias que nos hacen crecer a nosotros también. Y a las compañeras que están por allá. Ahí cerramos. Ani, ¿querés? Nada, muchas gracias por la oportunidad y la posibilidad, y ojalá que en el próximo encuentro tengamos alguna señal que alguien más hace terapia intensiva y que además hay más arte en salud o más poesías en cada uno de los lugares donde el dolor se transforma en el amor al afecto, ¿no? Quiero hablar por ustedes, si me lo permiten, y decir que estoy conmovida, que me vuelvo a reafirmar que los gestos delicados, suaves, tiernos, hacen la diferencia. Muchas gracias.